Bienvenidos al curso de Introducción al Derecho. Hoy vamos a hablar de la norma jurídica. El logro de la presente unidad será que al finalizarla van a entender la estructura de una norma jurídica y van a comprender los caracteres generales de los tres elementos que los componen: presupuesto de hecho, consecuencia jurídica y el nexo. La importancia de esta unidad es que la norma jurídica configura un Estado de Derecho. Como hemos visto en la anterior clase, la base de un Estado de Derecho son sus normas. Y en ese sentido, que es capaz de organizar a la sociedad en conjunto. El contenido general de esta unidad se basa en la norma jurídica y los elementos de la norma jurídica. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola a todos. Vamos a ver lo que es la norma jurídica, su definición, la realidad de la norma jurídica y la norma jurídica y el respaldo de la fuerza del Estado. La sociedad, conforme se ha ido desarrollando, ha ido conformando normas morales, religiosas, normas de uso, normas costumbristas y normas jurídicas. A toda esta compilación es conocida como constelación normativa, puesto que si ustedes miran al cielo y ven las estrellas, ustedes pueden ver múltiples de ellas. Tanto es el cielo como las estrellas, es igual nuestra abundante normativa al respecto que convive con los seres humanos. Al respecto, he compilado algunas definiciones de qué es la norma jurídica de algunos autores renombrados peruanos. Por ejemplo, el profesor Aníbal Torres nos dice que la norma jurídica es un esquema o programa de conducta que disciplina la convivencia social en un lugar determinado, mediante la prescripción de deberes y derechos cuya observancia puede ser impuesta coactivamente. García Rubio Correa nos dice que es un sistema completo para regular la sociedad. Si se dan cuenta, la esencia de ambos conceptos es de que una norma ordena la conducta de la sociedad, la actividad de una sociedad. Pues bien, uno de los modos de manifestación de la norma jurídica no necesariamente son transcritas en un papel como una legislación, también puede ser la decisión de un juez. Entonces, no confundir, por favor, lo que significa la norma jurídica con legislación. La norma jurídica también puede basarse en jurisprudencia, en la decisión de un juez. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a hablar sobre las características de las normas. Las características de las normas tenemos 7. Heteronomía, temporalidad, bilateralidad, imperatividad, coercibilidad, hipoteticidad y espacialidad. La heteronomía es una característica por la cual se nos dice de que la norma se nos es impuesta por terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Pues es el Congreso de la República, más conocido en la teoría de poderes como el poder legislativo. Entonces, pero ¿quiénes son estas personas que nos imponen normas? Pues bien, la gran justificación para que estas personas, o sea, el Congreso Constituyente, nos imponga normas, es porque son validadas a través de una votación popular. Esto les brinda legitimidad para imponernos a través de normas las conductas o el deber ser en la sociedad. Por eso se le dice que hay heteronomía en una norma jurídica, porque se nos impone a través de terceros. Obviamente, terceros de las cuales nosotros le hemos dado el poder para hacerlo. En exterioridad, la voluntad que permanece en la mente del sujeto es indiferente al derecho. ¿Qué significa? Que si no hay una manifestación de voluntad exteriorizada, ejecutada, pues no va a haber norma jurídica. La norma jurídica se crea a través de pensamientos o conceptos que tiene un grupo de personas, en este caso el Congreso. Pero esto no va a ser exteriorizado hasta que esté contenido en una norma.
Muy bien. La bilateralidad. El derecho no regula la conducta humana individual, sino aquellas conductas sociales necesarias para la existencia de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una ley con nombre propio. La ley siempre se da, o una norma se da para regular a un colectivo, puesto que si hay un tema por ordenar, se lanza la regulación para poder ordenarlo. Entonces, esa ordenación afecta a un colectivo y no a una persona en concreto. La imperatividad. La norma contiene un mandato imperativo de hacer o no hacer. La imperatividad es la forma de decirte haz esto o no lo hagas. Uno de los ejemplos que clásicamente podemos ver es la prohibición de fumar en lugares cerrados. Es un mandato imperativo de no hacer. Otro de los ejemplos es un mandato imperativo de hacer, es la reducción de la velocidad o una velocidad que tú tienes que llevar en una carretera, tal vez 25 o 30 kilómetros por hora. Es un mandato de hacer, lo tienes que hacer. Muy bien. Entonces, ese categórico imperativo está tanto en una obligación de no hacer como de hacer. Otra de las características es la coercibilidad. ¿Qué significa la coercibilidad? La coercibilidad es aquella donde el Estado te puede imponer una actividad o una conducta. Por ejemplo, el pago de una indemnización a un trabajador o en este caso el pago de los impuestos, tanto el predial como el arbitrio. Tú sabes que tienes que hacerlo y el Estado sabe que puede imponerte dicha obligación. ¿Por qué? Porque al final es un efecto para la sociedad, es un efecto que le va a dar cierto orden a la sociedad, en este caso al tema municipal. Muy bien, pero más o menos para entender la coercibilidad traemos a colación dos conceptos más, que es la sanción y la coacción, y lo podemos ver desde un plano seguido. Muy bien, la coerción, como ya habíamos explicado, es el mandato que te da el Estado para que tú realices determinada actividad. Por ejemplo, paga tus impuestos. Entonces, ¿qué pasa si ese mandato o esa orden que te da el Estado de pagar los impuestos no lo realizas? Pues bien, viene acá otra categoría que es importante saberla en este tema, que es la sanción. Pues te dice el Estado, no has pagado los impuestos a tiempo, pues yo te voy a sancionar. Muy bien, te puedo sancionar no solamente con una multa, ¿no? También te puedo sancionar con un embargo. ¿Qué significa embargo? Tomar un bien tuyo para tenerlo en custodia. Muy bien. ¿Y qué pasa luego de la sanción? Viene la categoría de la coacción. ¿Qué significa? Que es el poder que tiene el Estado para hacer cumplir esta sanción. En otras palabras, si el Estado te dice paga tu multa y no pagas la multa luego de la sanción, significa de que el Estado va a proceder, por ejemplo, a embargar o a buscar y embargar una de tus cuentas. O en el caso de que el Estado quiera embargarte debido a una sanción por embargo de un carro, porque no has pagado un buen tiempo tus impuestos, lo que va a pasar es que el Estado va a ir por uno de tus carros, va a buscar a través de la SUNARP, si tienes una propiedad vehicular, y va a ir por él. Muy bien, entonces esa es la manera de entender lo que es la coercibilidad. La coercibilidad es la forma como el Estado se impone ante un individuo para poder hacer cumplir sus deberes como tal. En hipoteticidad, un hecho condicionante siempre está vinculado a una consecuencia condicionada. Muy bien, una de las características de la norma jurídica es que te dicen que, por ejemplo, contrata el SOAT. Entonces, por una abstracción, el Estado te dice contrata el SOAT para evitar que se deje de indemnizar en caso de un accidente. O no tomes cuando manejes.
para evitar que haya un accidente automovilístico. Eso se llama la hipoteticidad. Siempre hay un categórico cuya consecuencia es tácita, ¿ok? Por ejemplo, como habíamos mencionado, en la parte tácita es no tomes, la parte tácita, cuando manejes, la parte tácita es porque puede equiparar o puede haber un choque automovilístico. La finalidad. Una norma tiene finalidad cuando se establece en la sociedad la armonía y paz. Toda norma jurídica, como habíamos conversado, tiende a justificar el orden, tiende a dar una armonía en la sociedad, puesto que es uno de los fines y principios de toda sociedad, buscar la armonía, la justicia social, ¿ok? Que es un ideal a alcanzar, que no necesariamente se puede cumplir, pero siempre es un ideal para que tengamos una sociedad, un estado de bienestar entre todas las personas, entre todos los ciudadanos. La espacialidad y temporalidad son características que tienen que ver con la norma debido a cómo se aplican en un determinado espacio. Por ejemplo, si una norma va a ser muy diferente en Perú que en otro país, por ejemplo Estados Unidos, ¿ok? A eso se le llama espacialidad. Cada norma es aplicado a diferentes países o a diferentes territorios. Esto no quita que exista una excepción a esta regla. Por ejemplo, los derechos humanos. Cuando tú eres un procesado por delitos de derechos humanos, puede ser perseguido a nivel mundial, puesto que ya habíamos conversado sobre la condición de la ética de mínimos. Es necesario tener un mínimo, ¿no? Un mínimo de respeto por los derechos humanos si queremos ser una sociedad más humana. ¿Qué es lo que significa la temporalidad? La temporalidad significa las vigencias de las normas, cómo van a ser aplicadas. Muy bien, si ya se derogó, si ya no tiene uso un conjunto de normas, si tiene un uso nuevo conjunto de normas, pues se aplicará el nuevo. Esto se le conoce como la irretroactividad de la ley, la cual vamos a conversar en la aplicación de la ley en el capítulo de fuentes del derecho. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Los elementos de la norma jurídica son el presupuesto de hecho, que también es conocido como el supuesto, la consecuencia de derecho, conocida como la consecuencia, y el nexo. El presupuesto de hecho es el categórico. Es la oración que va a enmarcar el inicio de una actividad que cuando vaya a ser ejecutada va a suceder una consecuencia. Muy bien, siguiendo esta línea, la consecuencia del derecho será aquella que una vez ejecutada la acción, seguirá, de repente desencadenará en un mandato o en una sanción. Eso es lo que conocemos como la consecuencia del derecho. Ya es la oración final. Y bien, el nexo es una abstracción lógica de la cual podemos inferir qué es lo que va a suceder o qué es lo que contiene esa norma, si es imperativa, si es optativa, facultativa, si es sancionadora, ¿no? Si es prohibitiva. No la podemos leer a simple vista, pero se puede inferir qué es lo que tiene una norma en sí, con qué calidad te está hablando esa norma. Para poder graficar en ejemplos estos tres supuestos categóricos, podemos hablar sobre el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice? Bueno, que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Muy bien, vamos a repetir la oración. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. ¿Qué nos quiere decir esta norma? Pues bien, que si es que hay un conflicto de normas entre una con rango de constitucional, acordémonos la pirámide de Kelsen, la Constitución, y una con rango legal, pues bien, los juzgadores, los jueces, tienen que preferir la norma constitucional. Muy bien, podemos encontrar que el supuesto es
la incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal. Está describiendo la situación, qué pasaría entre una incompatibilidad de ambos tipos de normas. La consecuencia que nos dice, en este caso, el artículo 138 de la Constitución, que es que los jueces preferirán la primera. Esto es la norma constitucional. Muy bien. O sea, tenemos por un lado un conflicto de leyes, entre rango de leyes, y tenemos por otro lado la aplicación de cuál será en prioridad. Muy bien, pero ¿cómo podemos saber cómo llegamos al nexo? Pues el nexo podemos atender a ver qué es el verbo rector, cuál es el verbo importante, el verbo que maneja toda esta oración. Y en este caso es la palabra preferir, que no es más que otra que el juez está obligado. Preferir, el juez está obligado a acatar la norma constitucional por encima de la norma legal. Es así como podemos ver o descomponer estas tres categorías que hemos estudiado anteriormente. Vamos con el artículo 234 del Código Civil. En este caso, las categorías están dispuestas de una forma inversa. El supuesto de hecho será que la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella va a tener como consecuencia la existencia de un matrimonio. En este caso, la legislación ha dispuesto que todo matrimonio va a ser la unión concertada por un varón y una mujer. ¿Pero qué es? Acá podemos ver varios significados. Una unión voluntaria concertada. Por ejemplo, una unión voluntaria concertada significa que una persona va a manifestar su voluntad de manera no coaccionada, no violenta, con otra persona. Ahora, de acuerdo a este categórico, ¿pueden ser del mismo sexo? No. La ley nos dice que tiene que ser un varón y una mujer legalmente aptos para ella. ¿Qué significa legalmente aptos para ella? Significa de que ambos tienen que tener la capacidad, mejor dicho, tienen que ser mayores de edad. Muy bien, entonces todos estos requisitos en conjunto se van predisponiendo para crear el supuesto. La consecuencia de todo lo que hemos hablado va a dar como hecho el matrimonio. Muy bien, el verbo rector de todo este supuesto es la palabra es. Ese verbo rector va a ser nuestro nexo, puesto que es conecta con matrimonio y con todos los requisitos de los cuales habíamos estado hablando. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bien, ahora para concluir este tema, vamos a decir que la norma jurídica es un elemento constitutivo del derecho y se encuentra las siguientes características: heteronomía, exterioridad, bilateralidad, finalidad, coercibilidad, entre otras. Muy bien, otro tema interesante en esta unidad es haber conversado sobre los elementos de la norma jurídica. Sabemos que son tres. Es el presupuesto de hecho, que es la conducta descrita de la norma, la consecuencia de derecho, que es la atribución de las facultades y poderes que se va a encargar de ejecutar en una situación jurídica, y el nexo, que es un núcleo muy abstracto que no se le puede sacar leyendo de la norma, pero que es obtenido mediante abstracción. Les invito a que revisen el material y conmigo será hasta el siguiente video. Muchas gracias.